Madrid, 1987. Camilo VI tenía 41 años y estaba viviendo la peor crisis de su carrera. No era una crisis artística, sus canciones seguían siendo hermosas, su voz seguía siendo poderosa. Era una crisis de todo lo demás, contratos que se caían, deudas que crecían, inversiones que habían salido mal, gente en la que había confiado y que lo habían traicionado. Por primera vez en 15 años, Camilo VI, el hombre que había vendido millones de discos, estaba al borde de la ruina financiera. Esa noche de noviembre estaba solo en su casa, una mansión enorme que ahora se sentía como una cárcel. Las habitaciones vacías, los pasillos silenciosos, todo ese espacio que había comprado para sentirse exitoso ahora solo le recordaba lo solo que estaba. Sentado en su estudio, miraba una pila de papeles, facturas, avisos legales, números rojos que crecían como una enfermedad. No sabía qué hacer. No sabía a quién pedir ayuda. El teléfono sonó. Eran casi las 11 de la noche. Camilo miró el aparato con desconfianza. A esta hora, las llamadas nunca eran buenas noticias. Dejó que sonara 3 veces antes de contestar. «Aló». La voz del otro lado era masculina, grave, con un acento madrileño marcado. «Camilo VI». «Sí, ¿quién habla?» «Enrique Solís». Camilo se quedó inmóvil. Ese nombre. Ese maldito nombre. Enrique Solís, el crítico musical más brutal de España. El hombre que durante 15 años había dedicado su carrera a destruir a Camilo VI. Artículo tras artículo, reseña tras reseña, cada uno más venenoso que el anterior. Camilo VI no es un artista, es un producto fabricado. Su música es sentimental basura para amas de casa sin criterio. Su voz, aunque técnicamente competente, carece de alma real. Es todo pose, todo imagen, todo vacío. Camilo había leído cada palabra, cada insulto, cada burla, y cada una había sido como una puñalada. Porque lo peor no era que Solís lo criticara, lo peor es que era bueno haciéndolo. Sus artículos eran inteligentes, bien escritos, convincentes. Y la gente los leía. La industria los tomaba en serio. Enrique Solís había construido su reputación destruyendo la de Camilo. «¿Qué querés?», dijo Camilo. Su voz era fría, dura. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Es importante. No me interesa nada de lo que tengas que decir. Camilo, hay algo que necesitas saber. Sobre vos. Sobre mí. Sobre los últimos 15 años». Camilo estuvo a punto de colgar. Pero algo en la voz de Solís lo detuvo. No era la voz del crítico arrogante que escribía esos artículos. Era otra cosa. Había algo quebrado en esa voz. Algo urgente. ¿Qué cosa podría decirme que me interese? No puedo explicarlo por teléfono. Necesito verte. En persona. Camilo se rió. Una risa amarga. ¿Para qué? Para que escribas otro artículo sobre cómo soy un fracaso. Para que te burles de mi crisis. Ya todos saben que estoy hundido, Enrique. No necesitas venir a verlo de cerca. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego Solís dijo algo que Camilo no esperaba. «Sé lo de tus deudas. Sé lo de los contratos. Sé que estás al borde de perderlo todo». Camilo sintió una ola de furia. «Claro que sabes. Seguro ya estás preparando el artículo. El gran Camilo VI, caído de su trono. Disfruta escribiéndolo». «No», dijo Solís. Su voz era firme ahora. «No voy a escribir sobre eso. Nunca lo haría. Camilo, hay cosas que pasaron. Cosas que hice. Cosas que nunca supiste. Y necesito que las sepas antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde para qué?». «Antes de que tomes decisiones que no podés deshacer». Camilo no entendía nada. ¿Qué sabía Solís sobre sus decisiones? ¿Qué le importaba? «¿Dónde?», preguntó finalmente. «El Retiro. Banco cerca del estanque. Medianoche. ¿Vas a venir?» «Sí. Voy a estar ahí». Camilo colgó el teléfono. Se quedó mirando la pared por un largo momento. Esto no tenía sentido. Enrique Solís, su enemigo de 15 años, llamándolo, pidiéndole una reunión, hablando de cosas que Camilo necesitaba saber. Era una trampa. Tenía que serlo. O tal vez Solís finalmente había enloquecido. Pero a pesar de todo, Camilo sabía que iba a ir. Porque había algo en esa voz. Algo real. Una hora después, Camilo estaba caminando por el Retiro. El parque estaba casi vacío a esa hora. Solo algunos vagabundos durmiendo en bancos,
algunas parejas caminando de la mano, el sonido distante de guitarras de músicos callejeros. El aire de noviembre era frío, cortante. Camilo se subió el cuello de su chaqueta y caminó hacia el estanque. Lo vio desde lejos. Enrique Solís, sentado en un banco, mirando el agua. Era más viejo de lo que Camilo recordaba. Pelo completamente gris ahora, hombros caídos, una figura que parecía más pequeña de lo que su presencia en papel sugería. Camilo se acercó despacio. Solís lo escuchó y se dio vuelta. Sus ojos se encontraron. «Viniste», dijo Solís. «Te dije que vendría». No estaba seguro. Camilo se sentó en el otro extremo del banco. Dejó 1 metro de distancia entre ellos. «Bueno, acá estoy. Decí lo que tengas que decir». Solís miró hacia el estanque. Tardó un momento en hablar. «No sé por dónde empezar». «Por el principio», sugirió Camilo. Su tono era sarcástico. «¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué dedicaste 15 años de tu vida a destruirme?» «No te odio», dijo Solís en voz baja. «Nunca te odié». Camilo se rió. Otra risa amarga. «Claro. Por eso escribiste que mi música era basura sentimental. Por eso me llamaste un producto vacío. Eso suena a mucho amor, Enrique». Solís cerró los ojos. Tenía razón en algunas cosas. Tu música es sentimental. Es emocional. No es intelectual, no es revolucionaria. Pero estaba equivocado en lo más importante. Camilo lo miró. ¿En qué? En pensar que eso era algo malo. En pensar que la música tenía que ser intelectual para ser valiosa. En no entender que hacer llorar a millones de personas es un don que muy pocos tienen. Hizo una pausa. Y en castigarte por tener ese don solo porque yo nunca lo tuve. Camilo se quedó en silencio. ¿Qué significa eso? Solís lo miró finalmente. Yo también quería ser músico. Cuando era joven. Tenía 20 años y una guitarra y canciones que pensaba que iban a cambiar el mundo. Me paré en pequeños escenarios. Traté de hacer que la gente sintiera lo que yo sentía. Y fallé. Completamente. Nadie me escuchaba. Nadie se conmovía. Y entonces te vi a vos. Continuó. Tenías 23, 24 años. Te vi en un club pequeño antes de que fueras famoso. Cantaste y toda la sala se detuvo. La gente lloraba. Se abrazaban. Y yo, sentado en una esquina con mi cerveza, me di cuenta de que vos tenías algo que yo nunca iba a tener. Y te odié por eso. No a vos realmente. Odié que vos pudieras hacer lo que yo no podía. Camilo no sabía qué decir. Entonces empezaste a escribir críticas. Para destruir lo que no podías tener. Solís asintió. Era más fácil. Destruir es siempre más fácil que crear. Y era bueno destruyendo. La gente leía mis artículos. Me respetaban. Me temían. Me convertí en alguien. Pero en el proceso, te convertí a vos en mi enemigo. Y cuanto más exitoso eras, más duro te atacaba. Era una obsesión enferma. Se quedaron en silencio por un momento. El sonido del agua lamiendo la orilla del estanque era lo único que se escuchaba. «Entonces, ¿por qué estoy acá?», preguntó Camilo. «Si es solo para decirme que me odiabas por envidia, ya lo había imaginado». «No vine a decirte eso», dijo Solís. «Vine a decirte lo otro». «¿Qué otro?». Solís respiró hondo. En 1979, estabas a punto de firmar un contrato con una productora. Magna Records. Te iban a hacer una oferta que parecía increíble. Camilo frunció el ceño. «Nunca firmé con Magna. Porque yo me aseguré de que no lo hicieras. Fui a tu manager. Le mostré documentos que había conseguido. Magna era una fachada. Estaban lavando dinero de la mafia. Si firmabas ese contrato, habrías terminado en la cárcel o peor. Tu manager nunca te lo contó. Solo te dijo que el trato no era bueno y vos le creíste». Camilo lo miraba sin poder procesar lo que estaba escuchando. «¿Por qué hiciste eso?». «Porque aunque te odiaba en público, no podía dejarte caminar hacia un desastre». «No de esa manera». Solís continuó. En 1982 hubo un periodista, Pablo Cortés, que estaba preparando un artículo. Tenía fotos tuyas. Fotos privadas. Fotos que habrían destruido tu carrera y tu vida personal. Las había comprado de alguien cercano a vos. Yo me enteré. Fui a Pablo. Le dije que si publicaba esas fotos, yo expondría todos sus secretos. Y Pablo tenía muchos. Las fotos nunca salieron. Nunca supiste que existieron. Camilo sentía que el mundo se estaba moviendo bajo sus pies.
Y en 1985, continuó Solís, estabas negociando un préstamo con un banco para financiar una gira. El banco te iba a dar el dinero pero con intereses usureros que te habrían dejado en deuda de por vida. Yo escribí un artículo, no sobre vos, sobre ese banco, exponiendo sus prácticas. El banco tuvo que cerrar. Tu préstamo se canceló pero te salvé de una deuda que nunca habrías podido pagar. Hizo una pausa. Han sido 3 veces. 3 veces en 15 años que te salvé de cosas que habrían destruido tu carrera o tu vida. Y nunca lo supiste. Porque no podía decirte. Porque si lo hacía, tendría que admitir que me importabas. Y no podía hacer eso. No públicamente. Camilo tenía lágrimas en los ojos ahora. No podía hablar. ¿Por qué? Logró decir finalmente. ¿Por qué me atacabas en público pero me salvabas en privado? Eso no tiene sentido. Solís sonrió tristemente. Porque soy un cobarde. Porque era más fácil odiarte que admirarte. Porque la envidia es una enfermedad que te come por dentro. Pero también porque, a pesar de todo, sabía que el mundo necesitaba tu música. Sabía que había millones de personas que encontraban consuelo en tus canciones. Y no podía, en buena conciencia, dejar que te destruyeran. Se quedaron sentados en ese banco durante horas. Hablaron de todo. De los años de ataques. De las heridas que Solís había causado. De las veces que Camilo había leído sus críticas y había llorado en privado. De la soledad de ambos. De cómo 2 hombres que deberían haber sido amigos se habían convertido en enemigos por orgullo y miedo. Cuando el sol empezó a salir, Solís finalmente preguntó: ¿Podés perdonarme? Camilo lo miró por un largo momento. No lo sé. Necesito tiempo. Pero gracias. Por las 3 veces. Por salvarme cuando no tenías ninguna razón para hacerlo excepto ser un buen ser humano. Eso significa más de lo que podés imaginar. Se despidieron sin abrazarse. Sin promesas de amistad. Solo 2 hombres que finalmente se habían dicho la verdad. Solís nunca volvió a escribir una crítica sobre Camilo VI. De hecho, dejó de escribir críticas del todo. Se retiró un año después. Camilo salió de su crisis financiera eventualmente. Encontró nuevos contratos, nueva gente en la que confiar. Siguió haciendo música. Pero algo había cambiado. En 1995, 8 años después de esa noche en el Retiro, Enrique Solís murió de un ataque al corazón. Tenía 62 años. No hubo un funeral grande. Solís no tenía familia. Pocos amigos. Había vivido solo la mayor parte de su vida. Pero en su funeral había alguien que nadie esperaba ver. Camilo VI. Parado al fondo, con lentes oscuros, sin hablar con nadie. Cuando todos se fueron, se acercó al ataúd. Puso una mano sobre la madera. Gracias, susurró. Por las 3 veces. Y por enseñarme que la gente es más compleja de lo que aparenta. Que el odio y el amor pueden existir en el mismo corazón. Que los enemigos a veces son los únicos que realmente te entienden. Se fue sin que nadie supiera quién era. La historia de Camilo y Enrique nunca salió en los periódicos. No hubo artículos. No hubo libros. Solo quedó entre ellos 2. Un secreto que murió con Solís y que Camilo guardó hasta su propia muerte en 2019. Pero aquellos que estuvieron cerca de Camilo en sus últimos años notaron algo. Cuando hablaba de sus críticos, de la gente que lo había atacado durante su carrera, ya no había amargura en su voz. Había algo más. Comprensión. Compasión. Incluso gratitud. Porque Enrique Solís le había enseñado una de las lecciones más importantes de su vida. Que las personas no son villanos o héroes. Son complicadas. Contradictorias. Capaces de herir y sanar al mismo tiempo. Y que a veces, el mayor acto de amor es el que nadie ve.